Usted está viendo Aportando RD por Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. Estamos viviendo momentos difíciles en los cuales está en juego lo que es la gobernanza y la gobernabilidad en toda Latinoamérica. Y claro está, si está en juego la gobernanza en Latinoamérica, eso podría lesionar lo que es la República Dominicana y nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando en Latinoamérica y el Caribe? Vemos un conflicto en lo que es el Caribe entre Venezuela y los Estados Unidos, pero que preocupa totalmente a lo que es Latinoamérica y las islas insulares. Con ello nosotros nos preguntamos hacia dónde vamos. Y yo particularmente digo, estamos viendo, estamos visualizando la antesala de lo que es y lo que yo he denominado hacia una nueva doctrina Monroe, Trump 2.0. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros visualizamos lo que está sucediendo en Latinoamérica con una Argentina donde Javier Milei logró posicionarse como presidente, pero que con los escándalos de su hermana Karina Milei bajó, fue detronada su popularidad ante un esquema de corrupción, y que con la antelación de las elecciones en Buenos Aires fue tomado esto como un termómetro para luego determinar cómo podrían ser las elecciones en lo que fue octubre 7. Pues pudimos ver que el gobernador de Buenos Aires, la provincia que tiene un 40% de los electores de la Argentina, ganó significativamente de una manera arrolladora en este preámbulo en septiembre. Pero posteriormente, en octubre, la estrategia de Milei, a lo que yo denomino el milagro Milei, se vio consumado a través de un acuerdo con Donald Trump. Mientras él realizaba su campaña en toda Argentina, envió a su ministro de Economía allá a lo que es el Departamento del Tesoro, donde Scott Bessent, a solicitar un acuerdo monetario. De ahí salió el encargado, el ministro de Economía de Argentina, con un préstamo de unos 20.000 millones de dólares y con un pronunciamiento hasta 60.000 millones de dólares. Pero, no obstante, el milagro Milei viene con estas expresiones de Donald Trump. Esas concesiones para salvar la economía de Argentina solo serán posibles si Javier Milei gana las elecciones congresuales. Dicho hecho, ese mensaje de Donald Trump fue prácticamente el Padre Nuestro de Milei para congraciarse de una manera victoriosa en lo que fueron las elecciones, incluso en Buenos Aires. Ganó cómodamente en Buenos Aires. Pero también nosotros, saliendo de Argentina, nos vamos a lo que es Bolivia. En Bolivia la izquierda también perdió después de 2 décadas del partido MAS de Evo Morales y posteriormente Luis Arce, donde ganó Rodrigo Paz de una manera cómoda. Pero estamos viendo también en el Ecuador, donde el correísmo perdió de Daniel Noboa recientemente, pero estamos observando lo que se está dando en Chile. En Chile, que la oposición está ganando de una manera con Antonio Kast significativa a lo que es el oficialismo con Yanez Jara, una joven que desde los 14 años está pululando en el Partido Comunista, pero que no ha sabido establecer un discurso propio a lo externo, sino al interno de su partido. Este cambio que se está dando se registra también en lo que es Honduras, donde la candidata de Xiomara Castro del Partido Libre está perdiendo. Rizzi Moncada ha quedado en un tercer lugar muy lejos del segundo, imagínense del primero. Cuando vemos un Salvador Narrala del Partido Liberal
que está despegando a pocos puntos de lo que es el candidato de Donald Trump, Narria Fura, del Partido Nacional. Un partido que tenía un expresidente condenado a 45 años en los Estados Unidos por narcotráfico y que fue recientemente indultado por Donald Trump. Y Donald Trump enfocó los cañones sobre que debía ganar el Partido Nacional con Narria Fura. Pero allí en Honduras, gane Narrala o gane Asfura, es la derecha que está ganando. Ambos son de la línea de Donald Trump. Ambos son de una línea de derecha conservadora, uno de centro y otro más de derecha, que es Asfura. Entonces, en ese sentido, ya vemos un cambio en Latinoamérica y nosotros nos preguntamos, ¿con quién puede contar Nicolás Maduro allá en la República Bolivariana de Venezuela, cuando se le han ido cortando prácticamente todas las patitas del cien pies con las cuales él podía sostenerse? Solo le están quedando Nicaragua y Cuba. Pero, ¿qué capacidad tiene Nicaragua y Cuba para dar soporte técnico, militar, político o económico a Venezuela? Ninguno. Porque son dos estados que están sumergidos en una crisis. En primer lugar, una crisis económica. Y en segundo lugar, en una crisis política que es peor todavía. Es Venezuela quien le da oxígeno tanto a Nicaragua como a Cuba. ¿A qué conclusiones llegamos con esto? Que de caer Nicolás Maduro, solo hay que sentarse en una silla y ver los cadáveres tanto de Nicaragua como de Cuba pasar por el frente de nuestras casas. Eso es la crónica de una muerte anunciada. Porque si hablamos, Lula da Silva en el Brasil ha sacado la cara por Nicolás Maduro. No la ha sacado porque él mismo dijo que no reconoce. Ya Lula da Silva, no obstante ser de la izquierda, está prácticamente del lado de la derecha. Está muy moderado, demasiado digo yo. Cuando en días pasados habló de que el foro de Sao Paulo había sido un desahogo de su juventud y que él reconocía que se requerían de cambios democráticos dentro de un sistema político para poder lograr una salvaguarda a lo que es la ciudadanía. Esto lo hizo en medio de los acuerdos o la intención de los acuerdos arribados con los Estados Unidos para la despenalización de lo que fueron yo le llamo la diplomacia de los aranceles. Una diplomacia de aranceles que alcanzó una gran cantidad de rubros, pero sobre todo el café, donde los agricultores estaban prácticamente amotinados contra Lula da Silva. Este acuerdo ya con los Estados Unidos de ir produciendo un desmonte del régimen arancelario ha traído y ha llenado las expectativas de que Lula pueda repostularse el próximo año para unas elecciones. Pero si hablamos de Colombia, de Gustavo Petro, que es una figura conspicua dentro del ámbito de la cultura política latinoamericana, no solo colombiana, podríamos decir que tiene la soga al cuello ahora mismo. Después de esta actitud de haber estado en lo que es la Asamblea de las Naciones Unidas y salir de ahí de la Asamblea de las Naciones Unidas para ir allá a Manhattan y empezar a alardear con los grupos pro-palestinos y hacer un llamado al ejército de los Estados Unidos para que desobedezcan las órdenes de su comandante en jefe. Pero no solo eso, después que le fuera eliminado el visado a los Estados Unidos y después de haberle eliminado o ser incluido en la famosa lista Clinton, no solo él, su esposa, una esposa que él está negando como Pedro negó a Jesús. Pero no solo su esposa, está su hijo también, Nicolás Petro,
pero no solo Nicolás Petro, está su ministro de Interior. Es decir, Petro ha pasado, como dice el viejo refrán, la mil y una, después de ser incluido en la lista Clinton. Le han negado combustible para el avión presidencial en Madrid y en otros lugares. Ha tenido que recurrir a una serie de subterfugios para poder resolver sus problemas personales, porque ni siquiera las tarjetas de crédito puede utilizarlas. No puede utilizar las tarjetas de crédito porque tienen una membresía internacional y eso es manejado por el sistema SWIFT de los Estados Unidos. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿hacia dónde va la doctrina Monroe de Trump? ¿Es una forma de cerco a Nicolás Maduro? No solo es una forma de cerco a Nicolás Maduro. Venezuela es el síntoma, pero lo que busca los Estados Unidos a través de su nuevo esquema doctrinar, no solo para el Caribe, sino para todo Latinoamérica, que está reenfocando, está buscando dar un giro a lo que fue la nueva izquierda del siglo XXI, dado el desgaste que se tiene y dado que no ha podido resolver los problemas para los cuales subieron y ejercieron la gobernabilidad sin ningún tipo de gobernanza. Podríamos decir que está buscando eliminar la injerencia de lo que son los partidos de izquierda, pero no solo los partidos de izquierda. Está buscando también eliminar lo que es la injerencia foránea. ¿Y a qué injerencias nos referimos? Ahí está la injerencia de China. China en Latinoamérica ha tomado mucho cuerpo, ha tomado mucho avance, está controlando prácticamente algunos sectores importantes de Latinoamérica, como allá en Perú, el puerto de Shanghái. Ha sido prácticamente una bujía que ha inspirado a través de las inversiones una línea política enmarcada dentro del contexto de lo que es la aspiración de cada uno de los jefes de Estado, que cuando se discutan de los Estados Unidos, pues entienden que la solución es adherirse a la ruta de la seda, algo que no le ha dado resultados, porque China solo vende, pero no compra. Aquel que ha querido sustituir a los Estados Unidos como comprador ha fracasado con China. Entonces, podemos ver con Rusia. China no ha sacado la cabeza por Venezuela, pero cuando visualizamos a Rusia, nos preguntamos, ¿qué ha hecho Rusia por China? Nada, se ha mantenido al margen. ¿Por qué? Porque se está dando lo que llama los Estados Unidos un toma y daca, lo que llama ese gran especialista en el ámbito de la conducta humana, Bonselvin allí, que existe lo que se llama un toma y daca. Ese acuerdo que se llegó allá en Alaska entre Estados Unidos y Rusia, o mejor dicho, Putin y Vladimir Putin y Donald Trump, ese acuerdo ahí en ese vehículo que lo trasladó hacia el punto de reunión, ha dado matiz a un cambio de época donde ya Rusia se ha concentrado en todo lo que es Europa y Estados Unidos se está concentrando en América. Y por ello vemos que Estados Unidos no está prestando mucha atención a los asuntos de la OTAN y de la Unión Europea. Pero ahí está Irán. Y con Irán nosotros podríamos decir que se está dando, que ya su gobernante, el líder supremo, ha mandado a evacuar lo que son los familiares de los diplomáticos. Esto indica que va a haber una respuesta de los Estados Unidos después de lo que se llama el cierre del espacio aéreo. Pero allí Irán tiene una fuerza que son los grupos de Hezbollah. Los grupos de Hezbollah que son los encargados de mantener el control de ciertas áreas de Venezuela, pero sobre todo hacia Latinoamérica. Entonces, nosotros en este sentido nos vamos a visualizar que el panorama va encaminado a lo que se podría llamar
un nuevo cambio de era, porque se está persiguiendo una nueva doctrina Monroe, tipo Trump, a través de la disuasión, pero sobre todo a través de la imposición. Y le preguntamos a ustedes para concluir, ¿será esta una nueva época que se está viviendo en lo que es Latinoamérica y el Caribe? ¿Podríamos nosotros reconfigurar un esquema tan tangible, tan visible, pero a la vez preocupante para algunos mandatarios que se quieren perpetuar en el poder? Bueno, estas inquietudes se las dejamos a ustedes, amigos televidentes, para que hagan sus comentarios, emitan sus opiniones y que después de ello le den a la campanita. De esta manera nos despedimos hasta una próxima con nuevos contenidos, agradeciendo su presencia y que tengan feliz resto de la tarde.